El día de hoy les prometo que si se quedan conmigo hasta el final van a descubrir la mejor criptomoneda para hacer trading en el mercado de futuros que les puede dejar beneficios por operación de más de un 100% de beneficios. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el día de hoy vamos a tener un video buenísimo que espero no te despegues de la pantalla porque te voy a estar dando las claves para conseguir la moneda correcta que te permita ganar mucho dinero en el mercado. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque estamos sumamente contentos con los beneficios que día a día venimos haciendo en el mercado de criptomonedas porque hemos pasado balances realmente muy pequeños de aproximadamente unos $200 a más de 780 en tiempo récord. Todo esto lo estamos haciendo en nuestra cuenta de BingX, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo y puedas aplicar esta estrategia con nosotros en futuros, donde lo que hacemos es reservar un capital específico, por ejemplo, unos $50, unos 100, unos 200, para aplicar estas estrategias de cero y con pocas operaciones llegar a grandes resultados. Como te das cuenta, hay operaciones que me han dejado por operación más de $200 de beneficio, inclusive hubo una que me dejó más de un 100% de beneficio en tan solo un día. Estamos hablando de que todas estas operaciones son fresquitas. Las empecé a hacer el día 6 del 7 para ustedes. Inclusive lo tienen todo en nuestro canal de Telegram, ¿okay? Que es totalmente gratuito. Pasamos a tiempo real todas esas operaciones y una vez sacamos las ganancias, se las compartimos a ustedes en este formato para que ustedes mismos vean los beneficios que hicimos con las operaciones que previamente, inclusive horas antes, les pasamos por ese canal de Telegram. Así que es muy importante que estén allí porque es totalmente gratuito y pueden aprovechar estas operaciones para hacerlas ustedes mismos en BingX y lógicamente sacar ese tipo de ganancias. Realmente lo que venimos haciendo en el mercado es una total locura porque estamos aprovechando capitales que podrían llegar a parecer bastante pequeños para hacer beneficios muy importantes de manera mensual. Como te das cuenta, en tan solo 3 operaciones desde el día 6 del mes 7 hasta el día 14 del mes 7, o sea, estamos hablando de un periodo de menos de 10 días, hicimos más de $500 de beneficio, dando monedas que realmente nos están dando muy buenas oportunidades en el mercado, que te voy a estar mostrando lógicamente cómo llegar a ese tipo de monedas. ¿Cómo sé que hicimos más de $500? Aquí tenemos 200 de beneficio, 100 de beneficio, 200. Aquí solamente en estas 3 operaciones hay más de $500 de ganancia que se ven lógicamente reflejados en mi balance disponible, que empezamos solo con $200. Fíjense en tan solo 10 días cómo llevamos esta cuenta. Es una real locura lo que venimos haciendo con futuros. Si ustedes quieren aprender mucho más de nosotros y de todas las estrategias que hacemos en el mercado de futuros, tienen más de 50 videos explicándote paso a paso cómo es que nosotros lo estamos haciendo. Acá son de verdad muchísimas estrategias que solamente son aplicadas para el mercado de futuros. De verdad que les recomiendo muchísimo esta lista de reproducción. Me fajé día tras día y mes tras mes para traerles información de calidad. Si ustedes buscan en YouTube el canal Monitor BTC, tienen esa lista de reproducción futuros de criptomonedas con diferentes estrategias que pueden aplicar en diferentes intercambios y les explico paso a paso cómo hacerlo. De verdad que no necesitan tener tanto capital para aplicarlo, ya que nosotros lo que hacemos en el mercado de futuros es trabajar con los apalancamientos, trabajar con apalancamientos de 5X, trabajar con apalancamientos de 8X, que nos permiten no trabajar con todo nuestro capital. Si nosotros tenemos $1000, no necesitamos colocar $1000 en el mercado. Colocamos 200, por ejemplo, como hicimos en esta operación, nos apalancamos 8X y ya tenemos en el mercado $1600 de capital. ¿Ok? Que lógicamente esos 1600 nos producen beneficio si es que cerramos esas operaciones en ganancia. ¿Ok? Luego hicimos lógicamente interés compuesto y para la segunda operación lo que hicimos fue ir con $400 nuestros apalancado por 5, ¿ok? Nos da un total de valor en el mercado de casi $2000 y eso es lo que nos permite que luego sacar un 33% nos dé $130 a nuestra cuenta. Y así poco a poco haciendo interés compuesto vamos haciendo lo mismo. Vamos en vez
de ir con $400 que llevamos en las primeras operaciones, llevamos con 400 más 132, una operación de $500, más de $500, $530 por 5X, nos da un valor de mercado de $2.600, que es finalmente la operación que colocamos en el mercado, y sacando un 50% de ganancia, los resultados, créeme que se empiezan a dar de manera muy, pero que muy rápida y vertiginosa, ¿ok? Así que te voy a explicar básicamente cómo doy con este tipo de monedas, que todo esto te lo voy a estar explicando en el intercambio de criptomonedas BingX, que como siempre el enlace lo vas a tener abajo en la descripción. Es bastante sencillo aplicar esta estrategia aquí porque tienes el mercado de futuros en el cual puedes apalancarte en varias monedas, inclusive hasta más de 25, 50X, pero para esta estrategia lo que vamos a estar utilizando es un aislado que en su gran mayoría no superen los 10X, tanto para long como para short, no superar los 10X, porque acá lo que estamos tratando de hacer es que los precios de liquidación nos queden alejados. Por ejemplo, en RATS USDT, que es la moneda que te vengo a mostrar a día de hoy, la cual le sacamos varias ganancias, nosotros nos podríamos apalancar hasta 50X. Pero si te fijas, todas las operaciones que estamos haciendo en esta estrategia son de máximo 8X. No buscamos apalancarnos demasiado, ¿ok? No buscamos tener un riesgo desmedido en nuestra cuenta. Tratamos de ir muy a lo seguro para sacar este tipo de ganancias lo más seguro posible, para que de un capital de 200 en 10 días puedas convertirlo en 700, en 1000, en 2000, en 3000. Lógicamente, mientras más capital vas teniendo, mientras más interés compuesto vas haciendo, más rápido llegan esas ganancias a tu cuenta, ¿ok? ¿Cómo dimos con esta operación de RATS? ¿Cómo dimos con esta gráfica de RATS desde el inicio? Muy sencillo. Venimos al mercado de futuros, contratos futuros, y venimos a esta flechita que sale acá, ¿ok? Acá te van a salir todas las monedas que puedes operar en futuros con USDT, y acá básicamente lo que hacemos es muy sencillo. Venimos a altibajos 24 horas y vemos cuáles son las monedas que más han subido en las últimas 24 horas, ¿ok? Y cuáles son las monedas que más han bajado en las últimas 24 horas. ¿Qué pasa? Cuando el mercado está muy alcista, ¿okay? Cuando va subiendo mucho, lo que pasa es esto, que hay muy pocas monedas que estén dando resultados negativos, o sea, que estén perdiendo en las últimas 24 horas, pero hay muchísimas, ¿ok? Que estén dando grandes retornos en las últimas 24 horas. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Tratar de buscar operaciones que vayan en short, ¿ok? O sea, operaciones que nosotros podamos colocar en el mercado de futuros que vayan en short. ¿Y a cuáles monedas nosotros le vamos a apuntar? Le vamos a apuntar a las monedas que más han subido en las últimas 24 horas. Lógicamente nos tenemos que meter gráfico por gráfico, estudiarlo y luego decidir en cuál entrar, ¿ok? Pero siempre hay alguna moneda que te está dando un buen perfil de compra o de venta. Entonces, nosotros particularmente este mes, ¿ok? Entramos en casi todas operaciones de long, ¿ok? Todavía lógicamente no ha terminado el mes, seguramente la próxima operación que ejecute vaya a ser un short por cómo está el mercado subiendo, pero si te fijas desde el día 6 del 7 hasta el 14 fueron puros abrir long, abrir long, abrir long. ¿Y qué quiere decir un abrir long? Quiere decir que yo en el mercado lo que hice fue esto. Por ejemplo, el precio ahorita de RATS USDT está en 0,301080. ¿Ok? Lo que yo hice fue meter una operación a ese punto con todo el capital que yo tenía en mi cuenta con un aislado a 5X. ¿Ok? Eso fue lo que yo hice en esa operación. Y colocaba, por ejemplo, un take profit de un 100%. ¿Qué pasa? Si esta operación de RATS USDT se da, yo me llevo $783 a la casa. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que esa operación se nos dé y nos llevemos $783 a la casa? Nosotros tenemos que entrar en el punto de 0,301080, que es mi punto de entrada, ¿ok? Y en mi punto de salida salirme en los 0,301296, lo cual me da un 100% de ganancia si el precio llega allí. Yo lógicamente me puedo salir antes, ¿ok? Pero yo siempre coloco en todas estas estrategias un take profit bastante arriba, ¿ok? Como pasó por ejemplo acá, que se nos dio en SATS. ¿Ok? Yo coloqué un take profit de un 100% y fíjate que en cuestión de un día, desde el día 6 del 7 hasta el día 7 del 7, se me cumplió ese 100% y se dio una muy buena ganancia. ¿Ok? Yo lógicamente puedo cerrar antes, puedo cerrar a un 20%, un 30%, un 50%, pero yo acá voy fijando si ese tipo de operaciones son posibles o no. ¿Ok? Te voy a estar explicando. Yo llegué a esta operación de RATS USDT simplemente buscando cuáles son las monedas que más han subido y cuáles son las que más han bajado. Me di cuenta de que RATS había sido una de las monedas más golpeadas, o sea, que había caído más en el último día cuando yo me metí, ¿ok? Yo inicié este tipo de operaciones en RATS cuando hizo esta vela roja, ¿ok? Fíjate que aquí estamos en velas de un día, donde cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading, ¿ok? Yo vi que efectivamente RATS me había hecho esto y se me había colocado prácticamente en los mínimos históricos de la moneda. Allí fue que yo detecté una oportunidad. ¿Por qué? Porque esta moneda había caído, por ejemplo, un 30%. ¿Ok? Y en esa oportunidad de un 30% de caída, yo lo que hago es meter un long.
¿Ok? ¿Qué significa meter un long? Una operación de compra, lo cual quiere decir que desde ese punto yo estoy buscando de que el precio vaya hacia arriba para con eso ganar dinero. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. ¿Ok? Yo estaba viendo que esta era una gráfica que inclusive este mismo año ha tenido precios de 0,306. ¿Ok? 0,306 y fíjate el precio actual que tiene. ¿Okay? Entonces yo estoy viendo que es una moneda que está sumamente depreciada, ¿okay? En esos puntos, y estoy viendo también que está en una zona de soporte que solamente lo inhabilitó este momento, ¿okay? Que solamente lo cruzó ese momento y muy rápidamente en días posteriores el precio subió desde allí porque realmente era un precio demasiado barato. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría que se diera en los próximos días una vez yo viendo esa moneda ya tan en el fondo? Quisiera lo mismo. ¿Okay? Que efectivamente desde esos puntos el precio empezara a subir con bastante fuerza y lo está haciendo. ¿Okay? Entonces, como yo ya detecté que ahí había una oportunidad, yo simplemente me fui al gráfico de RATS, lo puse en velas de 1 hora y vi en qué punto yo me puedo meter y en qué punto yo me puedo salir. ¿Ok? Entonces hice un trabajo muy sencillo. Yo me metí en este punto, que fíjate que sale acá como un cuadradito que dice B, ¿ok? En ese cuadradito yo me metí en long, ¿ok? Y todas esas operaciones, si las quieres tener en tiempo real, nosotros las pasamos por nuestro canal de Telegram totalmente gratuito y se llama Monitor Inversiones. El enlace lo tienes abajo en la descripción. Yo me metí en long, ¿ok? Que fue esta operación aquí que dice abrir long a 5X con básicamente el dinero que me había ganado de la anterior operación más los 200 que yo había colocado. O sea, esa fue una operación que yo metí con $400 a 5X, lo cual me da un total de valor en el mercado de casi $2.000. ¿Ok? Imagínate lo bueno que son los apalancamientos que te permiten meter posiciones muy grandes en el mercado para que luego cuando salgas en beneficio puedas salir con grandes retornos. Yo solamente le coloqué $400, pero con que la moneda subiera un 33%, yo ya me ganaba $132 en una sola operación. ¿Ok? Que se dio realmente de manera muy rápida. Inclusive esta fue una operación que se pudo ganar muchísimo antes. ¿Por qué? Porque yo metí esa operación allí, que fue más o menos en el punto de los 0,40920, ¿ok? Y yo estaba esperando salirme más o menos en estos puntos, en los 0,3010. ¿Qué fue lo que pasó? El precio no llegó allí tan rápido. Efectivamente sí llegó días posteriores, pero no llegó allí tan rápido. Simplemente yo metí la operación, en horas posteriores ya estaba en una muy buena ganancia, pasando de los puntos de, por ejemplo, los 9.35, pero yo no me salí de esa operación. Simplemente esperé con esa operación abierta en una operación de long, que inclusive la podemos ensayar para que ustedes vean qué era lo que yo estaba viendo en ese mercado. Tengo que colocar más o menos este precio en el mercado actual, serían 0,40920, ¿ok? Sería este mi punto de entrada, colocaba todo el capital, ¿ok? Y si yo me quería ganar, por ejemplo, en esa operación un 33%, vamos a colocar acá 33%, si yo me quería ganar un 33%, el precio de salida tenía que ser este, los 9.80. ¿Ok? Efectivamente, el precio de salida fue ese, fíjate, 9.81. Ese fue el precio de salida. ¿Y qué fue lo que hice? Ganarme un 33% de esa operación. ¿Ok? Para hacer esta operación es muy sencillo. Tú necesitas tener simplemente un aislado, ¿ok? Le das confirmar. Luego, un apalancamiento que no pases de 10X, ¿ok? Le das confirmar, ¿ok? Un apalancamiento, por ejemplo, de 5X lo tengo yo para el long. Lógicamente, si quieres colocar un short, también tienes que colocarlo a 5X, ¿ok? Yo en mi caso iba a colocar un long, por eso fue el único que estuve configurando. Coloqué 5X. Luego le coloqué todo el capital que yo tenía en la cuenta, que básicamente trabajo siempre con capitales de unos $200 aproximadamente por cuenta, por mes. Eso es lo que siempre trato de hacer y trato de multiplicarlo. Lo hemos hecho ya varias veces en diferentes meses en este canal, y coloco un punto de entrada que serían los 9.20, que fue más o menos cuando me metí allí. Tengo un take profit, por ejemplo, a un 33%, que fueron una salida a los 9.80, y eso me daría una ganancia, lógicamente ahorita con el capital que tengo, de unos $255. Si veo que eso es posible, ¿ok? Que de 9.20 que yo me metí llegue a los 9.80, que fue más o menos en este punto que llegó a los 9.80, yo hago la operación. ¿Okay? Si me parece que es muy viable, que está muy cerca de que pase y que es muy seguro de que pase, yo meto la operación. Y también de las variables que estoy muy pendiente siempre de ver es el precio de liquidación, que está en los 7.40. Fíjate que el precio nunca llegó a los 7.40. ¿Okay? El precio como máximo llegó a los 7.80. Por ende, yo estaba bastante cubierto de que el precio me tendría que bajar demasiado para yo perder esa posición, para yo perder ese dinero que le había colocado a la posición. Y yo simplemente por la gráfica de mercado tenía la noción de que el precio iba a subir. Efectivamente, eso es lo que ha hecho el precio. Yo me salí más o menos en este cuadradito rojo que ves acá para volverme a meter más abajo porque ya veía que desde ese punto podía bajar el mercado. Entonces lo que hice fue salirme de esa operación más o menos a los 9.80, que para que veas cómo fue la operación, yo metí el long así, ¿ok? Lo metí abrir long, confirmar. Eso se me ejecuta como una orden pendiente, más o menos en ese punto en el cual yo me metí, ¿ok? Y efectivamente, si yo me meto en ese punto y luego me salgo en los 9.80, que ese es mi punto de take profit, yo me llevo una ganancia. ¿Por qué? Porque estoy entrando más abajo, el precio sube,
y gano dinero. Fíjate tú que hice lo mismo con esta operación que sale acá. Me metí en esa área ya la segunda vez, esperé unas horitas y efectivamente el precio me volvió a dar una buena salida para conseguir otro buen resultado. Simplemente es ver la gráfica, cómo la tenemos en estos momentos, ver los puntos en los cuales nos podemos meter en long o nos podemos meter en short. Por ejemplo, con esta gráfica, con esta criptomoneda, si tú te quieres quedar solamente con esta, lo que debes es analizar muy bien cómo son las conductas de sus velas, en dónde puede parar el precio para meter un long o dónde puede llegar el precio para meter un short. Lógicamente, esta es una moneda que no vale mucho la pena meterle un short, ¿ok? Lógicamente puedes hacerlo y también puedes ganar dinero en el short, pero como es una moneda que en velas de un día está sumamente depreciada, no vale en lo absoluto la pena meterse en short allí. ¿Ok? Normalmente lo que va a hacer el precio es buscar una zona en la cual empiece ya a tener presión compradora y se va a disparar, como lo ha venido haciendo en varias oportunidades ya en el pasado. ¿Ok? Entonces yo esperaría de que ya esta moneda no volviera a esos puntos en los cuales yo tengo la operación, pero esa fue la operación que yo metí, ¿ok? Para que veas exactamente cómo hacerla y efectivamente cuando me tocó ese punto subió, yo saqué la ganancia, ¿ok? Ahorita mismo no me vale la pena meterme en los 1096, pero lógicamente si la moneda cae, cosa que no sé si vuelva a pasar, me vuelvo a meter otra vez en la zona abajo y vuelvo a esperar a que suba para sacar la ganancia. Eso es lo que yo siempre hago día tras día. Con todas las monedas en las cuales opero, hago exactamente lo mismo. Yo lógicamente voy a cancelar esta operación porque no es una operación que pienso hacer en este momento, ya que el precio está en los 0,3011, ¿ok? Y lógicamente mi idea era meterme muchísimo más abajo, como lo hicimos en el pasado. ¿Okay? Fíjate que aquí, por ejemplo, en velas de una hora salen las operaciones que hicimos. Nos metimos aquí, salimos aquí, nos volvimos a meter aquí y nos volvimos a salir aquí. Inclusive, si el precio llegase más abajo, ¿okay? Más o menos al punto de entrada anterior, yo ya tenía una orden colocada para volverme a meter, solo que el precio no cayó tanto. ¿Okay? Yo la estaba esperando más o menos en los 9.30 y efectivamente el precio no cayó tanto como para yo poder meter otra vez la orden y volverse a ir. Simplemente se fue sin mí y bueno, lógicamente allí me tengo que ir a otra moneda. Fíjate que esta moneda hoy ha subido un 11% y lo que nosotros habíamos detectado ya días anteriores de que era una moneda que iba a subir, lo ha venido haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el mercado. Alguna tendencia, alguna moneda que nos dé una tendencia. Todas las monedas que te salen en el mercado son buenas para operar. ¿Ok? Hay unas que de repente son más volátiles que otras y te pueden dejar mayores ganancias que otras. Pero acá lo ideal sería que todos los días tú veas gráficas. Todos los días veas buenos puntos de entrada, buenos puntos de salida para ver si es rentable para ti meter esa operación. ¿Ok? Porque, por ejemplo, con RATS yo ya había determinado que era un buen punto de entrada el long en estos niveles. ¿Ok? Porque estábamos ya en mínimos de mínimos con esta moneda. Entonces simplemente tenía que buscar el punto exacto del mínimo que yo pudiese llegar a conseguir para meter esa orden de compra, irme hacia arriba y lógicamente conseguir ganar dinero, que eso fue efectivamente lo que hicimos. De $200 pasamos a $786 solamente con esa estrategia. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.